Egun on guztioi, hasiko gara. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior de 23 de julio. No sé si hay alguna cuestión al acta con la modificación que se envió ayer a última hora porque no se había recogido completa todas las intervenciones. Si no hay ninguna cuestión, la damos aprobada por unanimidad. Vale. Segundo punto del orden del día es información general del área y en el primer apartado del mismo sería la memoria de la policía del 2019. Para ello contamos aquí con la presencia del director de policía, de José Souto, y simplemente antes de que él pase a hacernos un pequeño resumen de la misma, sí que os quería trasladar el que andamos más tarde que otros años con la memoria, pero bueno, todos somos conscientes de la situación de COVID, de pandemia por la que estamos pasando, y también además tenemos que unir a esto. Suele salir más o menos la memoria para el primer cuatrimestre, suele salir más o menos en abril. En esta ocasión ha sido posible, estábamos en plena pandemia y además de las muchas y variadas tareas policiales que la pandemia nos ha traído, nos hemos encontrado también con la jubilación de la suboficial que venía realizando la tarea de sistematizar todos los datos que aparecen en la memoria. Pediros disculpas por el retraso, pero bueno, lo hemos hecho a la mayor brevedad posible, llegado a una situación más o menos de posibilidad de poderlo realizar dentro de la propia policía. Ser conscientes que estamos hablando de datos del 2019 y que por lo tanto pues quizá nos pillan ya un poco lejos lo que se ha venido realizando. Y sin más, pues le cedo la palabra a José. Egun on. Buenos días a todas y todos. Bueno, pues como ha comentado la concejala, paso a hacer un pequeño resumen de la memoria del año 2019, que la voy a ir comparando con datos también del año 2018 para tener una sintología en cuanto a cómo vamos pasando datos de un año a otro. Hacer constar que esta es la memoria sobre las denuncias de todo tipo y lo que hacemos únicamente en la policía local. Bien, vamos a empezar por el tema de formación. Como dato curioso, los cursos más importantes que hemos realizado en el año 2019 fueron un curso de igualdad de mujeres y hombres, en la cual participaron 43 agentes, y en segundo lugar también un tema de procedimientos policiales en incidentes críticos, en el cual participaron 37 agentes. En cuanto pasamos a datos de llamadas e incidencias en el centro coordinador, en este aspecto se sigue registrando un aumento en el número de llamadas que estamos recibiendo cada año. En el año 2018 hubo un total de 22.789 incidencias, mientras que en el año 2019 hubo 22.911. De las incidencias registradas en este año, en el 2019, como en años anteriores, las relacionadas con tráfico fueron las que más abundaron, que fueron 6.892, seguidas de las relacionadas con seguridad ciudadana, que fueron 6.107, y las relacionadas con ordenanzas municipales, que fueron 3.912. Pasamos al apartado de tráfico y seguridad vial. En primer lugar, accidentes de tráfico y atropellos. Aquí seguimos también favorablemente con una tendencia a la baja, tanto en el número de accidentes como en el número de atropellos que se vienen registrando en nuestro municipio.
En el año 2018 registramos un total de 365 accidentes y en el año 2019 bajamos a 344. Asimismo, en los atropellos en el año 2018 hubo 40 y en el año 2019 registramos 33. En el año 2019, también siguiendo los mismos patrones que en años anteriores, la causa principal de los accidentes fue la distracción o el despiste en un 46% de los casos, no tomar medidas de precaución necesarios en un 21% de los casos y la conducción bajo efectos de bebidas alcohólicas fue en el 10% de los casos. En cuanto a controles de alcoholemia y drogas, controles conjuntos realizados por la Ertzaintza junto con la policía local, en el año 2018 se registraron 42, en el año 2019 79, mientras que los controles efectuados únicamente por la policía local en el año 2018 fueron 109, en el año 2019 114. Las denuncias por alcoholemia en el año 2018 fueron 145, en el año 2019 170. Los atestados con detenidos por alcoholemia en el año 2018 fueron 55, en el año 2019 71. En cuanto a las denuncias administrativas de tráfico y seguridad vial, seguimos también aquí una tendencia a la baja en el número de denuncias administrativas que se vienen poniendo a lo largo de los años. En el año 2018 fueron 9.777 denuncias, mientras que en el año 2019 fueron 8.128 denuncias. Durante el año 2019 la mayoría de las denuncias se realizaron en la zona de Algorta, 52,07%, seguido de los barrios de Romo y Las Arenas, con un 22,60 y un 22,34% respectivamente. En cuanto a las denuncias administrativas de la OTA, en el año 2018 se pusieron 24.412 denuncias por parte de los agentes oteros, mientras que en el año 2019 se pusieron un total de 24.695. Datos estadísticos muy parecidos. Tareas preventivas que se han organizado y programado con relación a las tareas de tráfico. Campañas propiamente preventivas de tráfico en el año 2018 se realizaron 154, en el año 2019 171. Y relacionadas con tráfico y seguridad vial, en el año 2018 1.580, en el año 2019 1.692. Bien, todo esto ha sido en cuanto a tráfico y seguridad vial. Ahora pasaríamos a seguridad ciudadana y vamos a comentar un poco las denuncias por infracciones penales que hemos tenido en la comisaría. Se ha incrementado respecto al año anterior el número de denuncias por infracciones penales tramitadas en la comisaría de la policía local. En el año 2018 se interpusieron 1.033 denuncias y en el año 2019 1.203, es decir, 170 denuncias más. Vamos a ver un poquito qué tipos de denuncias. Lesiones. En el año 2018 fueron 52, en el año 2019 40, es decir, 12 tipos de delitos de ese tipo denunciadas menos. Malos tratos en el ámbito familiar, en el año 2018 fueron 25, en el año 2019 34, 9 denuncias más. Agresiones sexuales, en el año 2018 2 denuncias, en el año 2019 2 denuncias. Hurtos, en el año 2018 288 denuncias, en el año 2019 362 denuncias, es decir, 74 denuncias más. Robos con fuerza, en el año 2018 156, en el año 2019 151, 5 denuncias menos. Robos con violencia o intimidación, año 2018 32, año 2019 39, 7 denuncias más. Daños, año 2018 259, año 2019 264, 5 denuncias más. Estafas, año 2018 59,
Año 2019, 105. 46 denuncias más. Contra el orden público, año 2018, 15. Año 2019, 28. Total, 13 denuncias más. Como resumen, destacamos un aumento en las denuncias por delitos de hurto, sobre todo lo relacionado con teléfonos móviles, carteras, etc. Un aumento en los delitos de estafa, sobre todo estafas por Internet, y en los delitos contra el orden público. Una pequeña bajada en los delitos de lesiones y robos con fuerza y robos con violencia, sumados ambos serían resultados parecidos. La tasa de delitos por cada 1.000 habitantes, año 2018 estaba establecida en el 13,3%, año 2019 15,6%. Pasamos a personas detenidas e investigadas. En el año 2018 fueron 189, en el año 2019 206. Actuaciones en investigaciones de denuncias por huellas en ambos años, en el 2018 y en el 2019, resultados parecidos, 3 y 2. Reconocimientos fotográficos, 8 en ambos años. Inspecciones oculares, 27 en el año 2018, 20 en el 2019. Y visionado de imágenes, 74 en el año 2018, 65 en el 2019. Apartado de violencia de género o violencia doméstica, en el año 2018 se abrieron 17 expedientes y en el año 2019 el mismo número de expedientes, también 17. Violencia de género que ha resultado en el año 2019 fueron 12, de los cuales 4 de ellos, de los 12, contaron con orden de protección. Y en cuanto a la violencia doméstica fue el resto, que fueron 5. Vigilancia a víctimas de violencia. En el año 2018 se hicieron un total de 1.898 vigilancias, mientras que en el año 2019 se realizaron un total de 1.044. Pasamos a otro apartado, denuncias en base a la Ley de Seguridad Ciudadana. En el año 2018, 158, en el año 2019, 162. Tareas preventivas que se programaron sobre temas de seguridad ciudadana. En el año 2018 se programaron 712 tareas, mientras que en el año 2019 se programaron 927 tareas. Sobre todo, el aumento de estas tareas preventivas se realizaron en el año 2019 como consecuencia que todos conocerán sobre el tema del aumento potencial que hubo en algunos momentos de los robos en domicilios, y se establecieron bastantes tareas preventivas, fruto de las cuales se hicieron varias detenciones. En cuanto a policía de proximidad, corricas de agentes que van en vehículos, es decir, que su servicio lo prestan a bordo de coches patrulla. En el año 2018 se hicieron un total de 1.765 y en el año 2019 se realizaron un total de 1.757. Datos similares. En servicios realizados íntegramente a pie, en el año 2018 se realizaron 1.950, en el año 2019 1.686. Este número varía a menos, pero es porque hemos tenido en el año 2019 menos agentes a pie que en el año 2018. Por jubilaciones teníamos menos plantilla. Tiempo medio de las corricas en el año 2018, 82 minutos, en el año 2019, 80 minutos. Datos muy similares. Pasamos al apartado medio ambiente, controles sobre vehículos abandonados en la vía pública. Cuanto a vehículos abandonados, en el año 2018 realizamos 213 inspecciones, en el año 2019 209 inspecciones. Expedientes abiertos por abandono, año 2018 78, año 2019 74. Vehículos retirados por abandono, año 2018 43, año 2019 34. Aquí también vamos en un descenso progresivo, cada vez
tenemos que retirar menos coches con la grúa en estado de abandono, la gente va cumpliendo más en este aspecto. Los ciudadanos, cuando se les pone la pegatina y cuando se inicia el procedimiento, son ellos los que llevan el trámite sin necesidad de llegar a la última fase. Actas de denuncia por incidencias sobre animales. En el año 2018 se realizaron 112, en el año 2019 118. Incidencias por ruidos, año 2018 634, año 2019 594. Incidencias por ruidos en lonjas juveniles, año 2018 91, año 2019 las mismas, 91. Actas por infracciones en lonjas juveniles, año 2018 65, año 2019 44. Destacar también aquí que los jóvenes en las lonjas cada vez van cumpliendo mejor la normativa y son necesarias se levantan menos actas de denuncia. Bueno, por último pasamos al apartado de ordenanzas municipales. En cuanto al tema de obras, incidencias relacionadas con obras y deficiencias tanto en vía pública como en señalización. En el año 2018 915, en el año 2019 960. Obras en inmuebles particulares, año 2018 158, año 2019 165. Avisos al Departamento de Vialidad, año 2018 608, año 2019 573. En cuanto a apartado de limpieza, actas de denuncia por misiones en vía pública, año 2018 49, año 2019 48. En cuanto a tema de cartelería, pancartas, año 2018 3, año 2019 1. En cuanto a grafitis, año 2018 5, año 2019 6. Y en cuanto a limpieza urbana, año 2018 19, año 2019 20. Actas de denuncia remitidas a disciplina urbanística, año 2018 153, año 2019 202. Y, por último, incidencias relacionadas con mudanzas, año 2018 487, año 2019 567. Bueno, esto es todo en cuanto a la memoria nuestra únicamente de la policía local. Como sé que me van a hacer alguna pregunta también o hay inquietud por el tema de lo que fue los robos en viviendas en el municipio, voy a dar únicamente los datos de denuncias interpuestas en la comisaría de la Archancha, porque la Archancha lleva el tema de robos en viviendas, son los encargados de coger las denuncias y de hacer las inspecciones oculares, y por eso les remitimos las denuncias también a ellos. Entonces, las denuncias por robo con fuerza en domicilio en el municipio de Guecho, en el año 2018 fueron 165 y en el año 2019 230, es decir, que hubo 65 denuncias más. Señalar que con respecto a esto se hicieron unas labores de vigilancia preventiva por parte de la policía local, porque aquí quisiera dar únicamente, si me permiten, unas pinceladas de lo que es el robo de viviendas y cómo se produce. Sobre todo los robos de viviendas cuando hay oleadas intensas son porque están actuando bandas organizadas. Hemos detectado bandas organizadas de Bielorrusia, bandas kosovares, rumanos, etc. Esta gente generalmente opera que vienen y llegan a Madrid, en la mayoría de las veces llegan a Barajas, actúan por varios sitios, por varias poblaciones. Hoy actúan en la comunidad autónoma y están una semana actuando y se van a otro sitio y actúan de esa forma. La única forma de detenerles es porque tengas suerte y les detengas infraganti o cuando van abandonando la estancia donde han robado, o a posteriori, mediante investigación,
pues por huellas dactilares o por fotografías o por algo de este tipo. Como actúan rápido y generalmente no les coge, cuando se hacen las inspecciones oculares en la vivienda, si no están identificados no se les puede detener, tampoco aunque se hayan cogido huellas latentes. Por lo tanto, es un tema que operas de forma difícil, ¿no? Entonces, en este aspecto, nosotros conseguimos, la policía local, agentes de la policía local, consiguieron el año pasado detener en 2 ocasiones a gente de 2 bandas diferentes. Y con ello se resolvieron bastantes casos de robos también en la propia comunidad autónoma y en otras comunidades. Sin más, esto es lo que hay. Si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta o si, como os entregamos el documento pues ayer, si hubiera alguna otra cuestión o bien lo podéis plantear directamente al director por email y si no, pues resolvemos ahora las que se puedan resolver. Sí, Paula. Vale, una pregunta muy sencilla y muy breve. En el tema de la formación me estaba fijando que el total de cursos ha descendido de 19 a 10 y el total de asistentes también de 163 a 126. Y el número de horas invertidas en formación también ha bajado bastante. Entonces, por saber un poquito cuál podía ser la razón de este descenso, porque en varias ocasiones nos han dicho que querían enfatizar el tema de la formación para la policía. Sí, es muy sencillo. A ver, nosotros la formación la hacemos, como he explicado en varias ocasiones, en la Academia Vasca de Policía, como no puede ser de otra forma. También hemos organizado algunos cursos a nivel del ayuntamiento, sobre todo en habilidades conversacionales, en temas de tratar de mejorar la calidad de trato de los agentes, que es lo que intentamos prácticamente todos los años. Pero a nivel de academia trabajamos con la academia. Claro, la academia organiza los cursos que organiza. Y la academia ha estado saturada, está saturada y yo te respondo además que este año todavía, bueno, este año con el tema de la pandemia sobre todo, pero aunque no hubiera pandemia, como tiene todos los cursos atrasados y tiene muchos temas pendientes de programas de ascensos, de programas que se dan de formación tanto a funcionarios interinos como a auxiliares, como agentes tanto de la Ertzaintza como de la policía local, no tienen capacidad para hacer todos los cursos que se realizaban antes. Entonces, lógicamente, hemos ido a menos. ¿Alguna otra cuestión? Javier. Micrófono. Sí, en primer lugar, efectivamente haremos un estudio un poco más profundo de la memoria, porque la recibimos ayer, pero por lo que hemos visto, yo no lo he visto particularmente, pero por lo que hemos visto, sí hemos notado, por lo que se desprende de la memoria, que ha habido una disminución de los policías en activo que respecto al 2018, es decir, que ha habido menos personal. No, ¿qué es lo que ha ocurrido? No se ha podido reponer ese personal. ¿A qué se debe esa disminución en los efectivos de personal y por qué no se han repuesto? Si efectivamente por cualquier circunstancia, o por jubilaciones o por lo que fuese, esas plazas han quedado vacantes. Bueno, efectivamente hubo, como saben ustedes, salió una nueva ley de jubilación a los 60 años, entonces ha habido con ese aspecto y también unos cuantos que teníamos con la edad de antes de 65 que se jubilaron. Hemos estado reponiéndolos, digamos, o sustituyéndolos, mejor dicho, con agentes interinos, pero en este aspecto también hemos tenido problemas porque se acabó la bolsa. Entonces ese es el problema. Ahora mismo estamos en ello, hemos participado y tenemos a 20 y tantos agentes ahora mismo formándose en la academia para venir, han estado trabajando ahora y ahora mismo estamos en un nivel bastante bueno de lo que es la plantilla en cuanto a la RPT que tenemos. Pero el motivo ha sido ese. O sea que en este momento podemos pensar que tenemos ya la plantilla en
En total. No la totalidad, pero sí se han vuelto a jubilar gente el año pasado. Luego tenemos ahora mismo otras cinco plazas a cubrir que intentaremos cubrir con interinos cuando salga la nueva bolsa ahora. ¿En la nueva bolsa por qué lleva ese retraso? ¿No Pues tendrá lo he que ser? explicado ahora, porque no se ha podido hacer en Arcaute, que es donde se hace. En la Academia Vasca no se ha podido porque ha estado cerrada y porque se ha retrasado todo. Vale. Un segundo, Javier. Quiero aclarar, por si no conocemos bien, creo que se ha venido explicando. Reponer un agente de policía supone que el agente que va a venir tiene formación, es ya Claro. agente. Entonces, en muchas ocasiones, retrotrayéndonos al 2019, que es de donde estamos hablando de la memoria, como entró en vigor la posibilidad de jubilarse con 60 años, todas las policías locales, o bueno, la mayoría de las policías locales nos encontramos con que había agentes de las policías locales que entraban en ese supuesto de jubilación anticipada de los 60. Con lo cual, la bolsa, todos los municipios pedimos a lo que denominamos la bolsa de Arcaute, porque la Dirección de Coordinación de Policías y el Departamento de Seguridad es el que forma a esos agentes para que puedan actuar como agentes interinos en otros municipios. Entonces, como todos necesitamos de esos agentes que ya estaban formados se fueron a los diversos municipios, también a nuestros municipios vinieron, pero llega un momento determinado de la época del año, cuando se te van jubilando, que te van dejando el hueco y puedes coger, ya no había. Y no hay porque realmente, bueno, pues por organización de funcionamiento del Departamento de Seguridad, pues llegó un momento en que no había y que no se han ido formando. Ya está previsto el que se sigan formando a agentes. Y la situación en la que nos encontramos es que si sustituir con todo el respeto y con todo el cariño a un auxiliar administrativo en algunas ocasiones pues es complejo para las propias administraciones, pues sustituir a un agente de policía que tiene que tener formación, que no se nos olvide que los agentes de policía son un instituto armado y por lo tanto van a tener que utilizar en sus servicios las armas, pues es complejo de encontrarnos con personal disponible en las bolsas, porque son muy demandados por todos. Si a eso además le sumamos las jubilaciones y le sumamos con que hay municipios que en épocas estacionales, pues yo qué te voy a decir, Baquio, de tener X agentes, cuando llega la época estacional de verano, pues tiene X más Y, y así sucesivamente. Entonces, esa es la complejidad, ¿no? Porque por parte del ayuntamiento no intentamos hacer todos los esfuerzos, y me consta que se hacen desde todos los ámbitos, para poder ir cubriendo cada vez que nos queda un hueco. O a veces también no solamente son jubilaciones, se unen las jubilaciones que ocurrieron, vamos a decir, más en masa en el año 19, sino también porque en ocasiones lo que ocurre es que hay agentes que están en nuestra plantilla que o bien sacan plaza en otras plantillas, o bien en la Ertzaintza, o bien en otras policías municipales, y entonces dejan un hueco en nuestra policía. Pero la intención, en la medida de lo posible, es cubrir, evidentemente, todas las plazas que nosotros tenemos con los agentes. No sé si hay alguna otra cuestión. Sí, Paula. Sí, quería preguntar por el tema de los accidentes por zonas. Estoy viendo la página 16 que se marca un poquito pues el aumento o el descenso del número de accidentes por zonas en los barrios. Entonces, bueno, saber simplemente, por ejemplo, el aumento tan significativo, ¿no? En la zona de Santa María de Guecho o en Malacate y Serrota. Bueno, saber si de un año a otro se toma algún tipo de medida o de actuación especial, o si saben las razones por las cuales haya podido dar este aumento o el descenso en otras zonas que antes tenían un mayor porcentaje. Gracias. Bueno, efectivamente la memoria es precisamente para eso, para analizar todos los datos en todos los ámbitos. En esa zona tenemos analizado también por qué han sucedido, y en la mayoría de los casos ha sido en la mayoría de los casos un exceso de velocidad en la zona.
Se ha producido, ¿por qué? Pues por el tema, se producen más bien en verano, por el tema de playas, hay mucha gente que va por esa zona, también a locales que se han abierto, y en este momento pues esperamos que con el tema de la reducción a 30 y también hemos propuesto y estamos en coordinación con el Departamento de Vialidad para que acometa mejor en cuanto a poner algún tipo más de paso de peatones elevado y alguna zona de banda pronunciada en la calzada para aminorar en lo posible el tráfico. Está previsto también el poner ahí algún dispositivo de radar, pero nos resulta complicado con lo que tenemos ahora. El coche no podemos ponerlo ahí y está previsto un tema de control diferente, pero en este momento no se puede. No, con el tema que tenemos ahora no está previsto. Vale, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues que ricasco. Sí. Ay, tú, Javier. Perdón, yo entiendo que aprovechando que tenemos aquí al director de la policía, independientemente del tema de la memoria, le podremos hacer alguna pregunta de la realidad actual del municipio o no procede. Hombre, pues en principio esta era información general, lo que venía a hablar era de la memoria del 2019. Si es una pregunta puntual, sí, vamos a intentar derivarlo a preguntas en general sobre seguridad ciudadana, pues lo dejamos para son preguntas otra. concretas Sí, preguntas, actuaciones y... Sí, pero preguntas concretas quiero decir, habéis planteado una serie de preguntas en el siguiente punto del orden del día. Si es una cuestión concreta, bien, pero si es una batería de preguntas, ya que está aquí el director para hablar de varias cosas, pues no, porque entonces nos vamos de tiempo. Si es algo concreto, pues yo voy a hacer las preguntas y si me las pueden contestar bien, y si se estima oportuno que no me las tiene que contestar, pues que no me las contesten. Pero bueno, yo lo digo. En primer lugar, sí me gustaría saber qué actuaciones ha habido de la Policía Municipal en la zona de Cristóbal Colón, en el túnel que pasa por debajo de las vías, por debajo de Colón, con el callejón. Hemos tratado de ese tema, se ha tratado en la anterior junta, pero bueno, en el aspecto de seguridad entiendo que es una zona muy conflictiva donde hemos recibido muchísimas quejas de vecinos. No es la primera vez que lo hemos trasladado a esta comisión. Entonces queremos saber si realmente la policía está tomando alguna medida, porque nosotros no tenemos noticia de que se esté haciendo. Me gustaría que me dijesen si se está haciendo o no. Concretamente, en el tunelcito que pasa por debajo de las vías a Cristóbal Colón y dejando las vías a la espalda, el callejón que queda a la izquierda, que aparte de foco de salubridad es problema de seguridad, de conflictos vecinales, etcétera. Y como segunda pregunta, quería preguntarle al director de la policía si tiene noticia de un vagabundo que está molestando bastante en la zona del Parque de Regoyos junto a Lezama Leguizamón, insultando a las personas que sacan a sus perros, insultando, incluso atacando, entre comillas, a algún corredor. Y por último, si también tiene noticia o nos puede dar alguna información sobre una especie de supuesto personaje que está molestando, no sé exactamente hasta qué punto a niños, pero que bueno, que hay cierta problemática con esa persona que parece que, bueno, yo no me atrevería a decir qué es lo que está haciendo, pero bueno, hay sospechas o nos llegan inquietudes de que es una persona que en un momento dado puede ser peligrosa. Queremos saber si la Policía Municipal está tomando medidas a ese respecto. Esos 3 puntos eran los que me gustaría que me informasen. No sé si es procedente o no, pero bueno, yo formulo la pregunta al director de la Policía Municipal. A ver, con respecto a la primera pregunta, como sabíamos que se había planteado en la anterior comisión y ya la habíais hecho, yo traía la respuesta que le había preguntado al director, pero bueno, que la responda ya que se plantea directamente a él, que la responda, pero ya estaba planteada de las que habíais planteado por escrito. Y con respecto a las otras 2 preguntas, pues si ahora el director creo que pueda tener los datos para poder contestar bien, y si no, como en otras ocasiones, cuando se ha planteado por tu parte alguna pregunta, pues se responderá. José, si tienes posibilidad de responder a... Sí, vamos a ver, respecto al primer tema, ahí en
Cristóbal Colón hay dos temas con los vecinos. Uno con los vecinos del número 7 y 9, por un tema de cerramiento y sobre todo con molestias por parte de chavales, y otro tema en este callejón. En este callejón al final. Bien, con respecto a este callejón, nosotros ya llevamos desde el 2019, los datos se los he pasado ahí a la concejala. El número total de tareas que hemos realizado ahí no lo sé seguro ahora, pero lo tiene ella, me parece que eran 20 y 40 o 40 y 20. En el 2020, una tarea de vigilancia en la que se han llevado a cabo 29 inspecciones 29. De oficio por parte de la policía local. Sí, en el año 2018, o sea, en el año 2019 también. Y en el 2019, 35. 35, bien. En el año 2019 hicimos 35 inspecciones. Inspecciones es ir allí todos los días, a diferentes horas, porque nos llamaban los vecinos. Y entonces cuando llaman los vecinos de una zona quejándose, nosotros lo que hacemos es analizar el tema y programar una tarea durante un tiempo. Durante ese tiempo se va viendo todos los resultados que hay sobre la tarea. Y, como le digo, en el año 2019 hicimos 35 inspecciones y en el año 2020 llevamos 29, por lo que está ahí. Y de las 29 inspecciones, únicamente el día 11 de junio de este año hubo que actuar por parte de los agentes en cuanto a algún tipo de infracción punible. Es decir, que pusieron denuncia a 11 personas por estar sin mascarilla, por el tema del COVID. Y eran personas que habían estado en diferentes zonas. Primero se detectaron en la zona del Triángulo, que nos llamaron la gente diciendo que iban sin mascarillas. Luego se fueron a la estación de Neuri y por último acabaron aquí. Y aquí es donde les denunciaron. Pero únicamente, de todas las inspecciones estas que hemos hecho, únicamente se han detectado esas infracciones. Para que vean ustedes el nivel de queja que hay ahí. Es decir, que la gente se queja porque están ahí los chavales y porque a veces meten ruido tal. Claro, cuando te llaman, aplican lo que yo denomino el IVA. Dicen, no, es que hay gente aquí. Vas y le dices, oiga, señora, que no hay nada, están los chavales. A los chavales no se les puede retirar de la vía pública. La policía no puede retirar a nadie de la vía pública. Entonces ya dicen, no, es que están consumiendo, es que están traficando, es que están no sé qué. Claro, nosotros estamos para comprobarlo. Primero enviamos a la gente de paisano a que mire qué hay, qué es lo que hay, qué detectan tal, y luego vaya la gente de uniforme. Pero no hay ni procedimiento sancionador alguno, salvo lo que he dicho, ni ningún tema penal, ni ningún tema administrativo, ni ningún tema de seguridad ciudadana. No hay nada, no hay nada. Bien. Respecto al segundo tema de la persona esta que anda purulando por ahí, efectivamente es una persona que, sin ir más lejos, el martes pasado estuvo delante de la comisaría nuestra y luego se pasó a la acera de enfrente. Es una persona que la tenemos controlada, lógicamente, está identificada, y lo único que hace es chillar. Es una persona que está chillando, está hablando solo, y a veces está pintando con acuarelas, otras veces está lo que le dé en ese momento. Está un poco tocado, pero no tenemos ninguna constancia ni ninguna denuncia que haya hecho daño a nadie. No tenemos ninguna denuncia. Y nosotros hemos actuado con él en bastantes ocasiones, Pero lo único que hace es estar en un sitio y la gente que pasa le oye chillando, alguno igual se asusta o igual hace algún gesto, pero no tenemos ninguna denuncia de nadie que le haya hecho nada. Vale, y el último tema era el del otro señor que efectivamente hubo unas llamadas de la zona, creo recordar, del Parque Guernica, por ahí, de la zona de Neuri, primero, y como que había salido o la había, desde un coche en primer momento, que le había dicho a algún chavalito a ver si quería acompañarle, otro día estuvo merodeando por otro parque, otro día se pilló y al final se le identificó, incluso se enteraron quién era, le intentaron quemar el coche y el tema lo lleva a la Ertzaintza, lo tienen plenamente identificado, se le ha visto en varias identificaciones, el otro día también fue al aula,
a servicios sociales proponiendo hacer algo, o sea, pero tampoco está imputado en nada, no lo tenemos imputado en nada. El caso lo está llevando la Ertzaintza. Ellos abrieron unas diligencias previas y está plenamente identificado y controlado. ¿Vale? Bien, Vale. no, muchas gracias por todas las aclaraciones. Respecto a los dos señores estos, me reservo mi opinión sobre lo que se esté haciendo o no se esté haciendo, pero respecto al tema de la calle Cristóbal Colón, claro, efectivamente, aquí tengo que poner de manifiesto, seguramente no se estará traficando, o si se estará traficando, no lo sé, no habrá constancia. Como también resulta que se puede consumir en las calles, no tenemos una ordenanza de botellón, etcétera, etcétera, No, nos ahora podemos mismo encontrar, no, perdón, ahora mismo no. estoy hablando yo, nos podemos encontrar con que en un momento dado, claro, como no es ilegal consumir bebidas en la calle, en este momento de pandemia igual sí, ya no lo sé, pero bueno, en un momento dado no era, pues claro, nos podemos encontrar que efectivamente ahí se puede estar consumiendo alcohol, consumiendo bebidas, haciendo más o menos ruido a unas horas intempestivas, pero como es legal, porque efectivamente no tenemos una ordenanza que nos lo prohíba, pues no podemos hacer nada. Entonces pongo aquí de manifiesto que quizás es el momento en que nos pongamos las pilas todos y establezcamos una normativa para los consumos fuera de la calle a unas horas intempestivas y en un callejón de espacio público y de paso. Nadie me ha dicho nada sobre el estado del tunelcito. El estado del túnel es lamentable. No sé Perdona, si Javier, corresponde a esta comisión Javier, o no corresponde a esta comisión, pero bueno. creo que he sido laxa dejándote hacer las preguntas, Vale, pero bien. vamos a continuar Por lo menos he dicho, porque quiero que creo que conste además mi el estado queja del sobre el tema callejón, del perdona, consumo que se hace en la calle Cristóbal Javier, Colón, porque es un Javier, problema de los vecinos que perdona, nos lo han manifestado y mi deber Javier, es trasladarlo a esta comisión. bien, perdona. Creo que me toca, se me toca hacer. Si no te importa, estaba utilizando la palabra yo. Tú le has recriminado al director cuando estabas usando tú la palabra. Entonces te reconvengo a que si te estoy pidiendo como presidenta de la comisión, que creo que el tema ha sido respondido por parte de quien tiene que ser respondida las preguntas, otra cosa es que las compartamos o no, y de ahí tú pidas otro tipo de actuaciones. Pero creo que en este momento no es el foro ni el lugar. Si no hay ninguna otra pregunta al director, José, eskerrik asko, y continuamos con el siguiente punto del orden, del día, que sería la agenda de euskera y próximos eventos. Irantzu, zerea da hitza. Bai, egun ondan hori, a ber, bueno, bakarrik izan da agendan kontuen batzuk gogoan euki dagizu esan, hilaren 29an egingo dugu Euskaraldiaren aurkezpena arrastiko 8:00 Musikebarrin, bale? Gonbidapenagaz joan ahal izango da, beraz, gonbidapenak gure izatekotan, kulturretxeetan hartu ahal izango dira. Eta beste batetik, argia ereiten euskera sariak be, laster badaukaguz, azaroren 25an izango da, arratsaldeko 8:00 Musikebarrin bebai, ez dakit Euskaraldia esan dudan, Musikebarrin izango da, eta euskera sariak bebai, badazpadaz, ez dugu gogoratzen esan dudan. Arrastiko 8:00 bebai, bale? Eta ja bide batez, irailaren 28tik urriaren 23 arte, euskera sariaren izenak emoteko sasoia zabalduko dela, beraz, ohiko lez, prozedura zabaldu ingo da hilaren 28an, eta kandidatorik euki eskero, arlora bialdu, eta gero, irabazleak, komiteak ebatziko dau, zein izan den irabazlea, galara joan daiten azaroren 25an. Horrek puntu biekaz bat egin dut, baina horrek ziren gaiak. ¿Alguna pregunta? Bai, igual txartu lertu izut, Bai, parkatu. Argia ereiten izango dela 25an. Azaroren 25an. Vale, eske pentsatzen nuen, osea, hileotan, vale. Euskaraldia hilaren 29an, orain, irailak 29, eta gero argia ereiten azaroren 25an. Izen ematia, zabaldi dago. Eta izen emote izango da irailaren 28tik urriaren 23. Vale. Vale, si no hay ninguna otra
pregunta pasaríamos a ruegos, al tercer punto del orden del día, que serían ruegos y preguntas. Si nos permitís, Irantxu tiene que marcharse por otro tema de trabajo y si no os importa, alteramos el orden de las preguntas que aparecen en el punto del orden del día número 3, pasando la 3.3 al primer lugar. ¿Os parece? Entonces, Irantxu, hay una pregunta del Partido Popular sobre la solicitud de información sobre ofertas laborales en la red Bearsarea. Javier, si lees la pregunta, por favor. Bearsarena es una herramienta gratuita destinada a la contratación de trabajos en euskera a través de Internet. Esta herramienta gestiona directamente la oferta y demanda de los trabajos que se realizan en euskera en Getxo. El Grupo Municipal Popular de Getxo solicita que se nos responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido el número de ofertas laborales que ha gestionado Bearsarea en Getxo durante los años 2018, 2019 y 2020? ¿Cuál ha sido la demanda laboral que ha gestionado Bearsarea en Getxo durante los años 2018, 2019 y 2020? Vale, bueno. A ber, 2018an 121 iragarki egon ziren guztira, horretatik 39 jendea behar dut zan. Eta 82 lana behar dut. Hau da, alde bietako iragarkiak egon ziren. Batzuk jendea behar dut nigaz lana egindagien eta beste batzuk lana behar dut eskatzen ebena. Gero, 2019an iragarkiak guztira 129 izan ziren, horretatik jendea behar dut 52 eta lana behar dut 77. Eta 2020an, irailaren 16 arteko kortea eginda, iragarkiak guztira izan ziren 89, horretatik jendea behar dut 21, lana behar dut 78. Gitxitxoago, baina ondino urte amaitu barik dago eta pandemia sasoi bat egon zen. Beraz, hor dagoz datuak. Eta uste dut, honegaz erantzuta dagoela. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Irantxu. Bueno, pues si no hay más cuestiones a la misma, empezaríamos por continuaríamos, mejor dicho, por el 3.1 y es otra solicitud del PP para que se autorice los locales de hostelería al cambio de categoría que así lo soliciten. Si no estoy equivocada, me corregís, esa pregunta ha sido planteada porque ha sido reconducida a la Comisión de Territorio y ha sido respondida en la comisión informativa anterior. Con lo cual, decir que esa pregunta no compete a esta comisión porque está relacionada con actividades, como ya se habrá explicado, y lo que sí quiero pedir, por favor, a todos los grupos políticos es que hagamos un esfuerzo por dirigir correctamente las preguntas. Llevamos más de un año de legislatura, al principio pues con el nuevo reglamento y con la nueva estructura de las comisiones, pues todos hemos tenido nuestros despistes y es lógico, pero ya llevamos un año y lo que sí pido es encarecidamente que cada grupo municipal las dirija a la comisión que corresponde, porque si no el trabajo lo acabamos pasando a las propias secretarias de las comisiones que tienen que andar haciendo el traslado de una comisión a otra y nos podemos encontrar con que en un momento determinado pues una pregunta se quede que no ha sido incluida ni en una comisión ni en otra. Por lo tanto, reitero, por favor, que seamos cuidadosos como grupos municipales a la hora de dirigir las preguntas a la comisión que es competente, porque si no, no vamos a andar cambiando. Si llega una pregunta que no es competente, diremos no es competente esta comisión y o bien se plantea de forma verbal en la misma o en su caso no se responderá ese mes y se tendrá que volver a plantear a la comisión correspondiente. Eskerrik asko.
Seguimos con el punto de ruegos y preguntas. Y hay otra pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la solicitud de información de las sanciones impuestas por incumplimiento de normativas sanitarias. Javier, Sí. si pasas a leerla, por favor. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que nos informen en la próxima comisión del mes de septiembre, así como por escrito, sobre las sanciones impuestas por la Policía Municipal desde el mes de junio por incumplir la normativa sanitaria, concretamente por no llevar mascarillas y por consumo de alcohol en la vía pública. Bueno, pues al respecto decir, en primer lugar, que desde el día 1 de junio del 2020 hasta el 10 de septiembre del 2020, la Policía Local de Guecho ha realizado las siguientes denuncias en relación con la normativa sanitaria: no portar mascarillas, 566 denuncias, y consumo colectivo de bebidas en vía pública, 93 denuncias. Insisto en el tema de denuncias. La pregunta hace referencia a sanciones, y sanciones no ha puesto ninguna este municipio, sí denuncias, porque en principio quien ha sido competente para instruir en su caso los correspondientes procedimientos sancionadores, tanto de mascarillas como de situaciones de consumo colectivo de bebidas en vía pública, ha sido el Departamento de Seguridad, y así nosotros como municipio las hemos trasladado. Si bien es verdad que la semana pasada desde el Departamento de Seguridad se nos ha trasladado que en fechas recientes se determinará que el consumo colectivo de bebidas sean incoados por los propios ayuntamientos. Se está trabajando técnicamente en esta situación y, por lo tanto, insisto, estamos hablando de denuncias que no de sanciones. Si no hay ninguna otra pregunta al respecto, pues pasamos a la siguiente pregunta, es la 3.4, que es de H. Bildu y es la solicitud de información relativa a la gestión de la cita previa y repercusión en los servicios. Vale. COVID-aren egoera dela eta erregistroa erabiltzeko eta udalean burutu behar diren gestio ezberdinak hitzordu bidez egin dira. Hori dela eta hurrengo galderak ditugu. Hori aurrera eramateko errefortzurik jarri alda, zerbitzua zer nolako atzerapena izan du, noiz arte aurreikusten da aurretiko zita eskatzeko beharra? Ainhoa. Egunon. Bien, empezaré por decir que las oficinas municipales de atención ciudadana, OAC, de Romo y Areta, cuentan con mayores puntos en la actualidad, con nuevos espacios y en los que la ciudadanía guechotarra puede realizar gestiones. Tanto la OAC de Romo, en la calle Goño, como en la de la oficina de Algorta, la nueva oficina en la calle Torrene, han sido adecuadas al objeto de dotarlas de una mayor amplitud de cara a prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Cuentan con una nueva distribución, con zonas de espera mejor acondicionadas y mesas de atención personalizada, así como un punto de atención inmediata. La ciudadanía puede realizar en estas oficinas gestiones de consultas de padrón, volantes de empadronamiento, gestiones de certificados a distancia, solicitud de impresos para diversos servicios, fraccionamiento de impuestos, etc. Asimismo, y al objeto de seguir contribuyendo a mantener las medidas sanitarias y las pautas de prevención, pues para realizar estas gestiones en la SOAC deben de solicitar cita previa a través de teléfono o a través de citaprevia.guecho.eus. Durante los meses del estado de alarma solo permaneció abierta la OAC de la Casa Consistorial como un servicio esencial para gestiones de padrón y registro, aunque se prestó también atención a personas que se acercaban hasta aquí por otro tipo de gestiones de carácter más sencillo y no consideradas como esenciales, pero a las que se les dio o se les fue dando respuesta. Y ya en la fase de desescalada, en la posterior reapertura de la SOAC, a principios de junio, se implantó la cita previa como una mejora en el servicio. Y, como no, para salvaguardar tanto la salud de la ciudadanía en sus gestiones, al acercarse a dependencias municipales, como del personal que prestaba servicio, evitando formarse posibles colas o aglomeraciones en las oficinas. Poder mantener la distancia entre personas, al igual que se implantaron otro tipo de medidas
como mamparas separadoras, gel hidroalcohólico, etcétera. En definitiva, medidas con el fin de contener la propagación y, bueno, pues transmitir una seguridad a la ciudadanía que se acercaba a realizar gestiones. La cita previa también se estableció en otros muchos municipios y otras administraciones o en otro tipo de servicios públicos. Pues bien, en la SOAC, desde que se ha implantado esa cita previa del 5 de junio al día de hoy, se ha hecho con el personal propio de las oficinas de atención ciudadana. De este equipo de personas se destinó en cada una de las oficinas un puesto de un puesto de atención inmediata, lo que supone una resolución de gestión sin necesidad de cita previa. Son gestiones sencillas como volantes de empadronamiento o altas, bajas o algún tipo de información rápida. Los tiempos que se están dando en las citas es de 15 minutos por cita. Algunas gestiones se realizan en menos tiempo y otras requieren un poco más. También a esto voy a añadir que desde que se instauró la cita previa, coincidiendo con los meses de verano, también el personal ha disfrutado de sus vacaciones. Que me pierdo entre los datos. Es decir, bueno, viendo un poco lo que se pidió al personal que disfrute de sus vacaciones en los meses de junio a septiembre. Por lo tanto, durante estos meses sí se ha podido disminuir los recursos humanos, pero siguiendo datos de épocas estivales anteriores, también disminuye vamos a decir, la solicitud o la demanda de gestiones en oficinas municipales. No consideramos, en principio, que haya habido retrasos como tal. Quien ha pedido cita se le ha dado. También es cierto que este periodo de junio al día de hoy, en septiembre, es la primera vez que se trabaja así. No tenemos tampoco datos para hacer una comparación. También somos conocedores y lamentamos que alguna ciudadana o ciudadano se haya podido encontrar al acercarse a una oficina de atención con la imposibilidad de realizar su gestión porque desconocía que debía de pedir una cita previa. El ayuntamiento ha trasladado a través de sus canales esa información, lo seguirá haciendo y, de hecho, en la página web así lo recoge, ¿no? Los cambios en el día a día en ocasiones pueden ocasionar inconvenientes hasta que nos llegamos a acostumbrar a ello. Pero bueno, sabemos que las dos oficinas de atención ciudadana han mejorado en su gestión y bueno, en el espacio y en la atención. Y no sé, cuando EH Bildu pregunta por retrasos, no sé si esos posibles retrasos podrían darse por la adecuación de la agenda de la ciudadana o ciudadano que solicita la cita. Es decir, hoy mismo martes alguien puede acercarse, llama por teléfono o solicita una cita previa, se le puede dar para el jueves, quizá ese día a la persona solicitante no le viene bien y le viene mejor el lunes. Hombre, yo a eso no lo catalogaría de retraso. Y bueno, con la cita previa concedida se atiende en el tiempo de la cita, se evita un número elevado de personas en la misma hora en las oficinas, se controla el aforo y se mejora el servicio con una atención más personalizada. ¿Hasta cuándo esta cita previa? Bueno, pues de momento responderle que la pandemia sigue ahí, que el virus está en la calle y mantendremos el servicio, aunque en esas mejoras que seguimos realizando, como se han hecho hasta ahora en estos meses en el 2020, se puede estar valorando otro sistema de atención. Y bueno, por finalizar, añadiré que estamos viviendo en la SOAC un cambio y una adecuación con el fin de mejorar la atención a la ciudadanía.
Yo sinceramente pensaba que hacíamos una pregunta sencilla, pero veo que se ha complicado. También se me antoja que el Ayuntamiento tiene un montón de medios para darse autobombo en vez de nuestras preguntas. Pero ya que hemos hablado de la reforma de la SOAC, conviene recordar que para reformar la SOAC, el Ayuntamiento, que es que se te olvida decirlo, se ha cargado con nocturnidad y alevosía una sala de exposiciones muy utilizada en este municipio, cosa que ha provocado las quejas de los artistas. También conviene recordar que en esta mejora de la función de la SOAC del Ayuntamiento en agosto, la que está en el edificio consistorial, ha estado cerrada. Como otros años, por motivos de vacaciones, o lo que es de otra forma, con lo que he dicho de otra forma, yo entiendo como una falta de previsión, porque si preveo que durante unos meses va a tener menos gente para atender a la ciudadanía, preveo las sustituciones de esa gente. Digo porque cuando uno se da autobombo es bueno dar toda la información, más cuando hay que lanzar cosas, cuando la cosa era muy sencillita, es decir, si se ha puesto un refuerzo y has dicho que no se ha puesto un refuerzo, que hasta cuándo va a estar, hasta cuando esté la pandemia, es una respuesta. Ahora, ¿qué supone un retraso? Pues un retraso puede suponer lo que tú has dicho, o hacer una comparativa respecto a las atenciones o las personas atendidas con cita previa y sin cita previa, respecto a cómo evolucionan esos flujos, que no sabemos, igual no hay ningún retraso, igual es una mejora. La cita previa, en principio, no tiene que ser nada malo, puede ser incluso algo bueno, porque garantiza, como tú has dicho, la salud de la ciudadanía, pero también la salud de los trabajadores, al no haber aglomeraciones y de las trabajadoras. Pero, hombre, está muy bien. Nosotros hacemos preguntas sencillas y nos vienen aquí. Esto ya lo habíamos traído en el Echeverri, pero bueno, nada, podemos ir a lo mismo. Solo añadir, si me permite la presidenta, EH Bildu lo ha leído en el Echeverri, me alegro. Estas comisiones son públicas, pues yo simplemente he dado una información más completa. Vale, bien. Dentro de la laxitud que en las respuestas y preguntas está teniendo la presidenta en ocasiones, bien. Donde vas manzanas traigo, cada uno habla de lo que le da la gana, me parece muy bien, pero yo lo que digo es que la pregunta era muy concreta y se aprovecha para hacer un autobombo sesgado. ¿Sigo con la pregunta o hay alguna? Hay otra pregunta, sí. Por eso. Itxaron, Paula, no sé si a esta pregunta, que era la 3.3, creo que era, o la 3.4, perdón, hay alguna otra cuestión. Vale, Paula. Sí, quería aprovechar precisamente esa pregunta antes de que pasaran a la siguiente cuestión para comentarle a la concejala responsable que en nuestro caso nos han llegado 2 quejas respecto al funcionamiento de las oficinas. Una de ellas es de unas personas que, por mucho que buscaron información sobre el funcionamiento de las oficinas, vieron que en cualquier caso había que pedir cita previa. En ese caso necesitaban de manera bastante urgente un volante de empadronamiento. Acudieron a la página web y es cierto que en ningún caso pone de forma clara que hay una parte que es de atención más inmediata y donde no haría falta una cita previa para ese volante de empadronamiento, entre otras gestiones. Lo digo por si puede servir para poder dar una información más veraz, más rápida y sobre todo para la gente que lo necesite a la hora de gestionar este tipo de trámites que son rápidos y que en la SOA quizá no necesiten una cita previa. Yo he revisado, por si acaso, antes de realizar esta pregunta, la página web en 2 ocasiones y es cierto que esa información no se da. Se pone que en todo caso hay que pedir cita previa. Con lo cual sí que agradecería que se desglose bien la información y que se tenga cuidado porque hay gente que piensa que en todos los casos hay que pedir cita. Y luego me ha llegado también la queja de una persona con diversidad funcional que acudió con cita previa a una oficina porque tenía también dificultades para pagar las tasas dentro del periodo que se abría y no le ayudaron y le dijeron que tenía que subir al ayuntamiento y en el ayuntamiento le volvieron a desviar a otro departamento, con lo cual, esta persona sigue con dudas a la hora de poder pagar el tema de las tasas, le han dicho que lo haga por internet sin tener ningún tipo de cuidado viendo la dificultad, en este caso personal, de esta persona y claro, no dudo que la buena voluntad y la formación de las personas de las oficinas es la adecuada, pero no sé si estarán en algún caso saturadas o verán que quizá no les corresponda atender ciertas gestiones, no lo sé.
Pero bueno, si como comenta EH Bildu ha habido algún caso en el que quizá no hayan tenido suficiente personal o no se haya dado la información como debería, o quizá hay algún cauce que no esté bien explicado para la gente que, por ejemplo, en este caso tenga que pagar las tasas, sí que creo que quizá podríamos mejorar en ese caso para que no haya tantas dificultades con esta nueva gestión de las citas previas. Me refería que, bueno, son 2 casos citados, los recojo, sí, y es comentado, estamos en una evolución, en una mejora continua y en eso seguimos, ¿de acuerdo? Vale, pues si no hay nada más a esta pregunta, pasaríamos a la última pregunta que está en el orden del día, que es otra de EH Bildu, relativa a la información sobre el getxobono en Navidad. Ibon? Bai, ikusita daukagun egoera eta gauzak aurretik prestatzeko dagoen premia beharrezkoa delarik, hurrengo galderak ditugu. Aurtengo gabonetan getxobonoa aterako da, edo antzeko zerbait, izena berdin dio, eta horri horrela bada, ze baldintzak izango ditu? Ze baldintzak izango dituela? Íñigo? Bai. Vale, bueno, en principio comentar que en ningún ejercicio, en ningún año ha habido getxobono a Navidad. Es verdad que es un año especial pero más que nada porque los comerciantes preferían hacerlo en momentos valle. Sabemos que tenemos una edición que acaba a finales de octubre y paralelamente en el foro consultivo que están realizando las mesas tanto de hostelería como de comercio, que son las más afectadas en el getxobono, en esta edición, se les está recogiendo sus solicitudes en el sentido de si se va a alargar el plazo, si quiere una edición nueva, en qué condiciones, etcétera. Eso ha sido la semana pasada, el día 16 y 17. Cuando estén las actas y nos juntemos en el foro consultivo a lo largo del mes de octubre, analizaremos las solicitudes que hayan realizado tanto hosteleros como comerciantes y otras mesas que hagan referencia al bono y ahí tomaremos las decisiones adecuadas. ¿Alguna cuestión al respecto? No. Bueno, pues no hay ninguna otra pregunta por escrito. No sé si hay alguna otra pregunta o ruego que se quiera plantear. Guk eskari txiki bat. Lehen ez gara konturatu, irantzu ez dago, baina agian esan diziokezu, albada argia ereiteneko data aldatzea. Azaroaren 25 emakumeen kontrako bortizkeriaren kontrako nazioarteko eguna delarik, agian ez da egunik egokiena udal beste ekitaldi bat jartzeko. Orduan, azter dadila mesedez, aber argia ereiteneko gala hori edo sari emate hori azaroaren 25ko data horretatik aldatu daiteke, besterik ez. No, es 28. Pues está cercana al 25. Vale. Baina gauzak ikusita... Es porque está cercana al 25. Vale. Tomo nota y se lo trasladamos. No sé si va a ser posible o no, pero tomo nota. Y Javier. Sí, no, preguntar al responsable de este asunto de la pasada. Hablando sobre la OAC de aquí de la sede del ayuntamiento y recuerdo que se nos dijo que se cerraba en temporada estival, volví a preguntar y me dijeron que en septiembre se replantearía la situación de la OAC de aquí del ayuntamiento. Quería saber si el cierre que actualmente sigue en vigor es un cierre definitivo o se va a abrir en breve o nos vamos a quedar como estamos. En fin, quería que nos aclarasen. Sí, en julio comenté que el cierre, en principio, era un cierre estival, como en otros veranos se habían cerrado otras oficinas, y bueno, pues añades que bueno, que eso se está analizando tal y como ha funcionado, por ejemplo, el mes de agosto, cómo está funcionando estos días, se sigue analizando. Ya he dicho que ahora mismo las OAC están, haciendo intentando mejorar el servicio a la ciudadanía, acercándolo más, etcétera. Entonces, todavía no hay nada decidido.
Es decir, no es definitivo el cierre en este momento. Está cerrado, pero Ahora no es un mismo cierre no hay definitivo. nada decidido. No hay nada decidido. Vale. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Pues si no hay nada más, acabamos. Eskerrik asko guztioi.